¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes. Tal como lo mencionas, estamos con el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien ha tenido la amabilidad de recibirnos en su oficina, aquí en la sede justamente del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, buenas tardes, doctor Blume, y bienvenido a Canal N. Y es que nosotros lo hemos estado buscando hace unos días porque el juez Richard Concepción Carguancho continúa cuestionando un poco la resolución que se tuvo que suspendía la prisión preventiva a los esposos Humala Heredia, y queríamos saber su opinión al respecto porque él ha considerado que se ha extralimitado un poco de sus funciones el TC. Muy buenas tardes. Buenas tardes, agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a los televidentes de Canal N. Bueno, yo lamento mucho que se cuestionen decisiones del Tribunal Constitucional que de acuerdo a la Constitución y a la ley constituyen cosa juzgada. Para que funcione realmente el sistema democrático tenemos que ser respetuosos de las instituciones y de las decisiones de las instituciones. Y en este caso hay una decisión adoptada por mayoría que constituye la expresión del Tribunal Constitucional, que es obligatoria y que debe ser respetada por todos y especialmente por quienes ejercen autoridad, que deben entender que las resoluciones se cumplen, nos guste o no nos guste. Ahora, el juez Richard Concepción Carguancho ha señalado incluso que el tema que no se ha tocado es si debe permanecer o no el juez en este caso. Bueno, ese es un tema respecto del cual yo lamentablemente estoy impedido de emitir opinión, porque es un caso que está en manos y en giro en el Poder Judicial, y por lo tanto yo me excuso de opinar al respecto, pero sí enfatizo lo siguiente, que esta sentencia en el caso Ollanta-Humala y Nadine Heredia es una sentencia que fortalece el sistema anticorrupción, no lo debilita. Esa es una gran mentira, no debilita. ¿Qué es lo que ha dicho el juez Concepción Carguancho? Anticorrupción, eso es totalmente equivocado y totalmente falso. ¿Y por qué lo fortalece? Porque obliga a que los fiscales y los jueces actúen responsablemente y cumplan su función y no improvisadamente, provocando después que otras instituciones y otras instancias tengan que corregir sus errores. Nuestro sistema democrático va a funcionar siempre y cuando cada uno cumpla su papel. El fiscal, como titular de la acción penal pública, debe ser riguroso en la denuncia y en la investigación y armar un caso para poder denunciar. Y el juez debe ser respetuoso de la Constitución y de la ley y debe ser muy prudente y tomar decisiones siempre y cuando existan elementos suficientes. Si se actúa con ligereza, simplemente respondiendo a razones mediáticas o simplemente a razones de aparecer en los medios de comunicación, ¿no?, y adquirir notoriedad, se está abdicando del rol que corresponde a una autoridad pública, que está prohibida de ser arbitraria. Hay un mandato, no solamente en la Constitución, sino en la ley y en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Se tiene que ser prudente, analizar sin apasionamiento las cosas y determinar cuándo la razón y la justicia asiste a una de las partes. Ahora, ¿le corresponde a los fallos del Tribunal Constitucional pronunciarse, por ejemplo, sobre material probatorio de un caso? Mire, ahí hay que distinguir varias cosas y yo le agradezco muchísimo la pregunta. Cuando hablamos de la prueba, hablamos de varios aspectos. El derecho a probar, es decir, el derecho que yo tengo a presentar pruebas. El derecho a que mis pruebas sean valoradas. Y la obligación del juez de valorar todo el material probatorio. Entonces, lo que ha ocurrido en el caso Ollanta-Humala no es que nosotros hayamos ingresado, como equivocadamente se sostiene, a valorar la prueba, sino hemos establecido si el juez y la Corte valoraron todas las pruebas y hemos comprobado, y además así lo han manifestado expresamente en sus resoluciones, que solo valoraron las pruebas de cargo, pero no valoraron las pruebas de descargo. Entonces, imagínense, quieren meter presa a una persona y esa persona presenta pruebas y le dicen, no, esa prueba no se valora sino después. Y mientras tanto, propician meterla presa, que es como estar ya con una condena cumplida, y
sin tener en cuenta las pruebas de descargo. Eso es simplemente un atropello, un abuso que resulta intolerable. ¿Y esto ocurrió aquí en el caso Humala Heredia? ¿No se llevó a cabo bien el debido proceso? Mire, en el caso Humala Heredia nosotros determinamos que tanto el juez como la Corte habían desechado expresamente y dicho en sus resoluciones que esa prueba de descargo no se tenía en cuenta sino después, cuando ya se instaurara el proceso en regla. Es decir, imagínense, si para condenar a la persona sí se tienen en cuenta, ¿cómo no se van a tener en cuenta para meter presa a la persona antes de la condena? O sea, es una lógica totalmente inconsistente. Ahora, doctor Blume, en su momento hubo un cuestionamiento por parte del fiscal Vela, en este caso coordinador de lavado de activos, ahora hay un cuestionamiento por parte del juez. Congresistas, como la congresista Jenny Vilcaltopa, ha considerado también que está desmerecidos los fallos del Tribunal Constitucional. ¿Qué cree que hay detrás de estos cuestionamientos del Tribunal Constitucional? Mire, yo en primer lugar respeto esas opiniones y no entro a una especulación sobre si hay una intencionalidad o no. Simplemente apunto que el Tribunal Constitucional tiene el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas y que gracias a que hay un tribunal se corrigen muchos errores que han significado atropellos. En Suiza hay un tribunal federal suizo que tiene competencias constitucionales y gracias a ese tribunal Paolo Guerrero puede participar en el Mundial. Si no existiera tribunal, Paolo Guerrero estaría fuera del Mundial, porque la TAS y la FIFA actuaron como ciertos personajes han actuado en otros casos aquí. Entonces, no hay que quejarse de un sistema constitucional que establece que existe un guardián de los derechos fundamentales, que es el tribunal. Yo sé que eso no le gusta a muchas personas, pues lamentablemente es así. Pero nuestro deber es defender derechos fundamentales y, como siempre lo digo, los derechos fundamentales no tienen rostro, se trate de quien se trate, y no podemos dejarnos asustar por la presión mediática. Ahora, cambiando rápidamente de tema y hablando de la defensa de derechos fundamentales, ¿considera que estos se respetaron en el caso, en el Congreso de la República, de la suspensión de Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel? Bienvenido, Ramírez. Bueno, mire, esa es una pregunta sobre un tema muy actual. Y yo le voy a pedir que me excuse por una razón muy sencilla, porque puede ocurrir que ese caso llegue en algún momento a la justicia constitucional y no quisiera que se considere que yo he adelantado opinión. Simplemente señalar que en el Estado constitucional no existe área ni territorio liberado de control cuando se trata de los derechos fundamentales y del respeto a la Constitución. Todo está sujeto a control. ¿Y podrían enmendarle la plana al Congreso en caso? Bueno, yo no quiero afirmar eso, pero simplemente señalar que hay la posibilidad, evidentemente, que una persona que se siente afectada en alguno de sus derechos puede iniciar un proceso ante un juez, apelar ante una corte y eventualmente llegar al Tribunal Constitucional. Ahora, finalmente, en las últimas horas se admitió esta acción de inconstitucionalidad por el tema de la reelección de alcaldes. Bueno, en efecto, es una demanda que se ha entablado siguiendo todas las formalidades correspondientes y el tribunal ha evaluado, ha admitido la demanda a trámite, ha corrido traslado, se ha puesto en conocimiento del Congreso de la República para que conteste dentro del plazo de 30 días. Luego de esa contestación o sin ella, tendremos 10 días para señalar fecha para la vista de la causa. Producida la vista de la causa, oídos a los abogados y a las partes, 30 días para emitir sentencia. ¿Y esta sentencia podría implicar a las próximas elecciones de julio o ya no la alcanzaría? Bueno, ahí estoy en un problema también porque no quiero adelantar, ni debo adelantar opinión, pero ciertamente va a ser una sentencia muy importante y definitoria de muchas situaciones. Bien, muchísimas gracias, doctor Ernesto Blume, el presidente del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por esta deferencia en esta entrevista exclusiva que ha dado para Canal N. Sebastián. Hemos abordado algunos temas que implican pues a esta institución. Contigo en estudios. Muy buenas tardes.